Hola gente linda y chula que me está escuchando. Estoy aquí, bien contento, bendecido y listo para compartirles algo que de alguna forma, pues yo también unas cosas las he recordado, pero otras las he aprendido y son para mí como algo, wow, es sorprendente como la palabra de Dios trae bastantes principios que nos ayudan en muchas áreas, por no decir en todas, pero pues realmente sí. Saben, estamos aquí en la serie Mi Propósito, estamos viendo parte de la vida de Noé, unos puntos bien importantes que nos enseñan detalles. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento, la mayoría, pues viene completamente histórica o de alguna forma escrita para judíos que traen enseñanzas, no son la mayoría principios directos a nuestro tiempo, es un tiempo bien diferente. Sin embargo, vamos a ver tipos, cuadros, modelos del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ya estamos en este tercer estudio de esta serie, mi segundo paso, y estamos por ver la última parte de este mensajazo y llegamos al punto 4 y final, donde debemos consagrarnos a nuestro propósito. Así es, el punto 4, debes consagrarte a tu propósito. Entonces voy a leer ya por último Génesis 5:32 y dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet o Jafet. Lo leo otra vez. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y en estos pequeños versos pareciese que pues no hay mucho que aprender, pero hay todo un tramo que aprender, ¿sabe? Entonces, primero que nada, esto es bien importante para mí, ya que yo nací el 5 de agosto y siempre que vemos 5, el 500, vemos un 5, siempre en mi vida, siempre ha estado presente de alguna otra forma. Y si estudiamos los niveles del discipulado más general bíblicamente, si los buscamos en la Biblia, vamos a ver muchas veces que hay 7 niveles. Y el quinto nivel habla de consagración. Entonces Pedro, en su segunda carta, en el versículo 1, menciona también 7 niveles de una forma un poquito con otro sabor, un sabor muy dado al tipo de persona que era Pedro. Entonces, estos 7 niveles, Pedro lo menciona como piedad del quinto nivel. Este quinto nivel es la consagración, que es revaluar y apartarse de lo que no nos edifica. Entonces, Pedro lo toma como piedad y yo estuve checando esta palabra y dije, quiero ver más, porque piedad siempre tiene que ver con una virtud en cuanto a lo religioso, pero vamos a ver que Pedro lo escribe del griego, que se traduce como temor o una devoción a Dios. Entonces está bien interesante si seguimos lo que es la palabra temor, porque Salomón dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, a Dios. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, la esencia de Dios. No tienen temor a Dios, o tienes temor o no, y el no es acciones de pecado que cometen pecado porque están desechando la sabiduría y la enseñanza de Dios. Eclesiastés, también Salomón lo escribió, 12:9-13, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, sabiduría de la palabra de Dios. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios.
que los vemos en la Biblia. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Y son puntos bien importantes, porque esto es nivel Dios, ¿no? Estamos hablando de lo que te gusta escuchar. Dice agradables y escribir rectamente palabras de verdad, que viene siendo la esencia divina de Dios. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Versículo 12. Ahora, hijos míos, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, y el fin de todo discurso oír es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, porque esto es el todo del hombre. Es tu consagración total, temor a Dios, entregarle todo a Él. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todo lo que hagas, Dios lo va a analizar y llevar un juicio. Entonces, el temor de Dios, la devoción a Dios, es la consagración y es el todo del hombre. Por eso, muchos hombres en la vida física, a pesar de que llegan a tener éxito en la vida física, siempre van a tener lo que le dicen una cola que les pisen, o fallas, o algún área de su vida muy dañada. Por más éxito que alcancen sin Dios, no alcanzan el éxito total. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos lleva a ser varones de verdad, de renombre. Entonces, prácticamente un resultado de consagrarnos a Él. Entonces, nuestro objetivo es buscar ser hombres de renombre, pero no por fama, sino resultado de consagrarnos para que la gente escuche de la palabra de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para realmente compartir nuestro propósito. Este es mi propósito. Yo llego a hacerlo en el poder divino de Dios. Entonces, el propósito al que fuiste creado es un punto bien importante, y hay personas en lo físico que nos pueden mostrar bien claro su propósito. Ya son famosos de renombre, pero solamente en lo físico, y qué triste que en muchas otras áreas pues les va muy mal. Por ejemplo, el caso de Ronaldinho, su propósito pues el fútbol. Sin embargo, le fue infiel al fútbol, y pues le fue pasando facturas, y pues realmente pues tenemos otras áreas que faltan arreglar, y eso es un resultado de no estar en su propósito completo, tanto físico como espiritual. Steve Jobs, su propósito con Apple; Mark Zuckerberg con Facebook; Bill Gates con Microsoft, son gente riquísima que ha logrado éxito en cosas físicas y excelente, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos han tenido problemas muy duros en otras áreas, ya que no están completamente en el propósito que Dios tiene para sus vidas. A lo mejor en parte ellos sí, por eso han llegado a tener éxito en esas áreas, sin embargo no en lo espiritual. Y esto es parte de la falta de Dios en sus vidas. Realmente no conocemos la área espiritual o la vida espiritual de estas personas, por lo tanto no podemos concluir que realmente no están en el propósito y están en lucha. Sin embargo, por lo que sí sabemos, lo poco, porque realmente no me puse a investigarlo, solamente me hice un ejemplo para ver que ellos están cumpliendo un gran propósito en sus vidas en el área física. Sin embargo, por los errores y tener áreas espirituales o la falta de ellas, regularmente en un área física va a haber
algún tipo de problema, algo que la gente no tenga completo. ¿Por qué? Porque cuando se está con Dios, Dios trae salvación, Dios trae transformación, Dios nos lleva a un propósito completo. Sin Él no podemos estar ahí. Podemos cumplir propósitos físicos y llegar a tener mucho éxito en la vida, pero no cumplir el propósito por el cual nacimos. Entonces, muchas personas han llegado a cumplir propósitos físicos bien grandes. El problema es que lo han hecho la mayoría a través de formas malas. Sin embargo, las cosas buenas que han hecho sabemos que conllevan muchos sacrificios. Sabemos que, por ejemplo, varios de ellos dejaron la Universidad de Harvard para cumplir ese gran propósito y sueño que tenían. Entonces, otros lo han hecho de otras formas malas para conseguir lo que ellos querían. Y el problema es que tanto los unos como los otros solo se enfocan en lo físico y quieren llegar ahí sin Dios. Y esto resulta en perderse y perderse muchas cosas que no debían haberse perdido, y eso acarrea mucho sufrimiento y daño, tanto físico, de salud, como emocional, de mente, y en otras áreas les va pues muy difícil, y eso es algo muy real. Entonces, veamos lo que Dios quiere para nosotros, que vamos a tocar, y apúntenlo ahí, y más adelante lo pueden leer en sus Biblias. Yo lo voy a leer. 2 Samuel 23, 18 al 19 dice así: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató y ganó renombre con los 3. Ya no es el tiempo de guerras, por lo tanto ya no se busca asesinar, no estamos buscando eso. Sin embargo, estos eran otros tiempos. Y versículo 19: él era el más renombrado de los 30, llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Es un pedacito de los valientes que vamos a tocar el tema más adelante. Sin embargo, si se fijan, hizo cosas bien fuera de todo confort y toda lógica. Quizá lógica, porque 1 contra 300 no tiene lógica. Entonces regreso al punto. Debemos consagrarnos al propósito. Ese es tu punto importante. Debes consagrarte a tu propósito. Y vimos el número 500 en la vida de Noé, que yo lo veo como el 5, y es una consagración completa. Pero fíjate, ahí también dice que él engendró, hablando de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Y qué me enseña eso? Bueno, la traducción de los nombres de Sem es nombre de renombre. La de Cam es dificultad o pecado. Y Jafet tiene que ver con expandir, dilatar, y que Dios expande. También Cam tiene que ver con negro, oscuro, caliente, quemado. Entonces, si se dan cuenta, vemos ahí una rara estructura que dice que hay 3 puntos. Yo lo veo así como 3 puntos. El nombre Sem, ser nombres de renombre. El nombre de Cam, hay que vencer la dificultad, hay que vencer el pecado. Y Jafet o Jafet es el nombre de expandir el reino de Dios. ¿Sale? Entonces son puntos, son parte de la consagración. O sea, hay toda una enseñanza aquí que Dios nos está dando, y estamos tocando el punto de renombres. Entonces, ¿cómo vamos a ser varones de renombres? Bueno, pues hay que hacer prácticamente milagros, porque eso es lo que hizo aquí en el versículo de 2 Samuel 23, 18 al 19. Abisai, hermano de Joab, que fue principal de los 30, él mató y ganó renombre a quien enfrentó con una lanza contra 300 personas. Así que lo que primero que vamos a ver es que el nombre se forja y toma forma con mucho esfuerzo como resultado de actos formidables, y obviamente tiene que ver algo de esencia de Dios, porque eso es imposible, es un milagro producido por Dios.
Pues veamos qué más dice Dios. Sofonías 3:20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Esto está hablando Dios. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Y Él es el que está diciendo yo los llevo, yo los pongo, yo les doy el poder para que sean hombres de renombre. Prácticamente lo que estamos viendo es que para ser hombres de renombre Dios nos tiene que llevar a hacerlo, y vamos a ver un poquito de ello más adelante. Entonces, lo repito, prácticamente que un hombre llegue a ser un hombre de renombre tiene que ver aquí una esencia divina dentro de él, es decir, que tiene que tener el poder de Dios para hacer cosas formidables. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pues no puedes hacer esa área formidable en tu vida espiritual. A lo mejor en lo físico sí, pero te va a faltar áreas de tu vida que yo creo que tú vas a querer llevar a lo mejor de ti, al mejor momento de ti en toda área. Por lo tanto, necesitas recibir a Cristo. Si no lo has recibido, contáctame, mándame un mensajito, o puedes meter un comentario. Yo necesito escuchar más acerca de recibir a Cristo como mi Salvador personal, y nos ponemos de acuerdo ahí a través de los comentarios para pasarte la información y contactarnos, ¿no? Tal vez vernos de forma personal. Pues continúo, hay que tener ese poder de Dios. Por lo tanto, Dios es el que nos lleva a ser varones de renombre. Entonces, Proverbios 9:6 dice: dejad las simplezas y vivid y andad en el camino de la inteligencia. Lo que ya habíamos tocado en un principio, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y lo voy a volver a leer porque se me pasa la parte de la inteligencia. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Es decir, dejar de las simplezas, que es vivir simple, es decir, de una manera solamente física, sin Dios. Esto es lo que dice Dios a través de Salomón, quien fue el hombre de sabiduría, el rey más sabio, y dice: y andad por el camino de la inteligencia. Entonces, obviamente que andar en el camino de la inteligencia, entregados totalmente en ello. Este es un punto bien importante. Entonces, ¿quiénes son los simples? Bueno, desde un punto de vista, la gente normal, la gente común, la gente que vive físicamente sin Dios, ellos son los simples. Estas personas muchas veces tienen problemas, tienen pecados, tienen malas decisiones. ¿Por qué? Porque realmente nos han acercado a tener sabiduría para enfrentar las diferentes pruebas. El mundo es hostil, el mundo es salvaje, está gobernado por Satanás. Por lo tanto, todo el tiempo estamos siendo atacados, estamos siendo llevados, distraídos y movidos de alguna forma para alejarnos cada vez más de Dios. Y entre más vas pasando en la vida, siendo siempre más, vas afectando tu interior, afectando tu corazón, afectando tu mente, y cayendo en las garras del pecado y de los errores que nos llevan a tener dolorosas consecuencias. Entonces, por más que una persona esté sin Dios y tenga éxito, va a ser una persona simple, y por lo tanto va a tener sentimientos y va a tener una estabilidad emocional con problemas. ¿Por qué? Porque todo hombre simple que tiene pruebas, que tiene luchas, va a ganar unas, va a perder en otras. ¿Por qué? Porque su vida con Dios no está completa. Por lo tanto, no puede llegar a ser lo mejor del mismo. Él va a creer que está en el mejor momento, que va en un viaje de primera clase, y realmente es que no. Aunque se suba a un avión en viaje de primera clase, no está ahí. Podrá tener tiempos bien hermosos de cosas maravillosas, porque Dios es misericordioso, pero va a tener mucho dolor en otras. Y muchas veces
Estos hombres simples van a fallar, van a tener sentimientos descontrolados, una estabilidad emocional que lo lleve a tomar malas decisiones y hacer de que una prueba se convierta en un problema. Problemas de ira, problemas de amor, y esto va a afectar las relaciones, sea de la familia, del matrimonio, obviamente va a afectar su salud, y siempre que vamos a estar aquí, vamos a cargar con estrés, va a afectar el estrés, la salud. Es el principal causa de enfermedades, el estrés, los enojos descontrolados, el tener tanto coraje en el estómago. Son cosas que nos enferman. Y esto es un producto de estar sin Dios. Por lo tanto, por más éxito que tengas sin Dios, pues no tienes la fuerza ni la confianza para tener completo gobierno en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, va a haber alguna que te va a estar golpeando, y la mayoría de personas que son simples siempre van a ser gente pobre, gente rechazada, gente endeudada, gente con dolor, con congoja. Entonces, necesitamos consagrarnos a nuestro propósito, y esto es entregarnos a Dios, empezando conociéndolo antes de consagrarnos. Para este punto donde debes consagrarte tu propósito, o sea, la entrega total, te lleva a ser un principal o un hombre de renombre, vencer al pecado y expandir el reino. O sea, lleva todo eso en la consagración, tanto como resultado como esforzarse para llevarlo a ser. Entonces, para acabar ya este mensajito, espero que dure menos de los últimos que he hecho, vamos a tocar dos historias de gente sencilla, gente con dolor, gente con problemas, gente derrotada, gente que está huyendo de la ciudad y se fue ahí con David a la cueva de Adulam. Entonces vamos a leer Samuel 22 del 1 al 2. Dice, tocaré un poco el contexto. David huye del rey Saúl. David ya era uno de los principales comandantes de los ejércitos, creo que manejaba 1000 personas, y cada vez que salía David tenía victoria por donde quiera que iba. Dios le había hecho a Saúl que David era el que iba a reinar y que Saúl era desechado como rey. Entonces Saúl, por querer que su hijo reinara y manipular y gobernar y quedarse con el poder, pues hizo mucho más mal y acabó prácticamente ahuyentando, después de intentar matar más de 3 veces a David, pues él acabó huyendo, ¿no? David acabó huyendo. Entonces ahora sí leemos 1 Samuel 22 del 1 al 2. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Por qué? Porque ya David y su familia estaban huyendo por sus vidas, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y aquí estaban huyendo todos desesperados, sus vidas destrozadas, y estaban huyendo. Eran pues prácticamente ya escoria de la sociedad, eran simples que habían tomado malas decisiones, pecadores, derrotados. La mayoría era así, viviendo en dolores, resultado de malas decisiones, muchos con gran corazón y con gran propósito, y con esperanza de nuevo comienzo. Por quien era David, era un general, en este punto ya era un general, con la promesa de ser rey. Todavía no era rey, pero ya había comandado a la gente, y la gente le tenía mucho respeto. Él a los 16 años había derrotado a Goliat. Esa historia es muy famosa y conocida. Entonces esta gente pues tenía mucha esperanza. Por eso y era ya la última opción para ellos. Estaban huyendo de las deudas, huyendo del dolor, estaban destrozados, y ven en él una esperanza, un rayo de luz. Entonces saben lo que sí es seguro, que si realmente aquí no tenían gran corazón, o a lo mejor ya eran de renombre, no se sabe bien esto,
Lo que sí se sabe era que se iban a convertir en personas de gran corazón y de gran renombre más adelante. Entonces vamos a ver, ya con este versículo acabo y una conclusión. Primera de Corintios 11:10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Él tuvo más de 30, como 33 valientes que fueron lo máximo de renombre y estaban entre estas personas que llegaron a la cueva de Adulam. Estos hombres se convirtieron en estar de lo más derrotado, de lo más bajo, hombres sencillos, pecadores, a los valientes de David y príncipes en su reino, hombres de renombre que hicieron cosas sobresalientes. En conclusión, último punto, se requiere una entrega total en mi segundo paso a mi propósito. Si no sabes cuáles son los otros pasos y los otros puntos importantes dentro de mi segundo paso y de mi primer paso a mi propósito, pues regrésate a escuchar los otros audios que los he dividido en varias partes, ¿sale? Y hay que apegarnos a Cristo, como los valientes lo fueron a David, que es un cuadro del resultado de estar entregado a Cristo, para que nos lleve a hacer actos magníficos, ser hombres de renombre, venciendo el pecado y obviamente expandiendo el reino con estas acciones que vamos a tener. Cómo compartir lo que hemos hecho con el poder de Dios en nuestras vidas, que nos va a llevar a conquistar el pecado, a conquistar otras tierras donde los demonios tienen controlado, donde el diablo tiene el control y se lo vamos a robar, se lo vamos a quitar, en el poder de Dios, expandiendo el reino, porque se lo vamos a entregar al Rey de Reyes. Amén. Así que espero que sea de mucha bendición esta parte 4 de mi segundo paso. Bendiciones y nos vemos en el siguiente estudio. Amén.